La industria audiovisual es una de las principales del mundo en cuanto a ganancias y beneficios se refiere, principalmente llevada por el cine, la televisión y los videojuegos. El cine es la industria más antigua de las tres principales, considerado el séptimo arte. Es el que por el cual de la pandemia tiene más probabilidades de cambiar a futuro su forma de hacerse e incluso de distribuirse, ya que los datos que podemos obtener indican un cambio radical en lo que el cine pre-pandemia era. Principalmente tenemos el hecho de que no se pueden abrir las salas de cine en su totalidad aún a día de hoy, un año después del primer caso de la enfermedad. La gente está acostumbrándose a un modelo de negocio por casa que es muy difícil de abandonar debido a la comodidad que ofrecen los servicios de streaming, abandonando así la idea de pagar más por ver una película en una sala de cine teniendo riesgo de contagio. Los principales consumidores de la industria cinematográfica son los adolescentes y los adultos jóvenes, entre 15 y 25 años. Y este grupo, aunque no pertenezca a los que corren mayor riesgo, también son los que menos poder adquisitivo cuentan a día de hoy y los que más acostumbrados están a usar Internet desde su casa, haciendo que sea una posibilidad de que los principales clientes en un futuro pierdan el cariño por las salas de cine. Pero en la parte de realización, las cosas también se ven complicadas a futuro. La economía mundial está atravesando un bache muy difícil de superar y a día de hoy representa un riesgo realizar grandes producciones que movilicen a cientos de personas. De ahí el atraso de estrenos tanto de series como películas importantes de hasta 2 y 3 años, esperando que la economía de los espectadores y de las grandes productoras se estabilice y no represente un riesgo estrenar una película que le vaya a ir mal en taquilla. Se espera que post-pandemia haya un alza en el contenido que se consume a través de las plataformas de streaming más famosas. A día de hoy se conocen las alianzas de varios directores de renombre como David Fincher o Martin Scorsese, con plataformas como Netflix, indicando así que el futuro de su cine está online. También han bajado las cantidades de noticias sobre rodajes nuevos de productoras pequeñas, siendo opacadas por aquellas gigantes que tienen un poder adquisitivo suficiente para sobreponerse a todas las restricciones que existen, haciendo así que el cine de autor peligre una vez más. Aunque por su parte, una industria que ha aprovechado para crecer durante esta pandemia y la cual se espera siga un gran recorrido después de esta, es la animación, la cual permite realizar films importantes sin la necesidad de locaciones en interior u exterior y las medidas restrictivas son más asequibles. Por su parte, la industria que genera más ganancias por año, es decir, la de los videojuegos, ha tenido prácticamente los mismos problemas que surgieron en el cine de animación, parando unos cuantos meses hasta que los espacios de trabajo han sido adaptados a las medidas requeridas por cada país para contrarrestar el efecto del virus sin dejar de trabajar. Realmente, esta industria no ha perdido mucho en pandemia. De hecho, la salida de la nueva generación de consolas ha sido una de las más anticipadas en los últimos años, rompiendo récords de ventas y agotando el stock en horas. En cuanto a los videojuegos como tal, existe una gran diferencia con el cine, ya que estos no buscan siempre contar una historia profunda o necesitan un nombre importante para hacerse notar. Aunque existan grandes juegos que cuesten millones, en esta pandemia los indies se han llevado al mercado por completo, siendo Among Us y Fall Guys los principales galardonados a nivel de ventas y beneficios, aun siendo de estudios pequeños y sin casi experiencia en la masificación de sus juegos. Esto no quiere decir que debido a la pandemia no hayan problemas en el desarrollo de juegos grandes. Uno de los títulos más esperados por el público es Cyberpunk 2077, el cual ya ha tenido varios retrasos por el problema que les representan las restricciones a una empresa grande de videojuegos. El crunch o trabajo forzado es algo común en esta industria, ya que los tiempos de entrega suelen ser bastante apretados y casi sin margen de cambio. Y en este 2020 ha vuelto a ser noticia que empresas grandes como Naughty Dog o Ubisoft abusan de los contratos de sus desarrolladores, aportándole a estos solo bonos de beneficios, para así poder tener sus juegos en los meses más convenientes, aunque estos tengan que trabajar incluso 12 horas al día. La industria de los videojuegos es una que crece año tras año, pero se espera que el alza que hubo en ventas en plataformas como Steam en PC, PS Network de Sony e incluso Game Pass de Xbox
aseguran un futuro aún más grande para la industria que genera más de 120.000 millones de dólares al año. La televisión suele ser una gran olvidada cuando se habla de su industria, relegando su programación a noticieros y deportes. Y aunque esto aún quede remanente en el inconsciente colectivo de mucha gente, la realidad es otra. Y es que con el paso del tiempo, las productoras de televisión se han ido adaptando poco a poco a las nuevas tecnologías. Al principio al satélite y ahora al Internet. Y qué mejor manera de aprovecharse de la pandemia que empezar a migrar programas a plataformas de streaming online o a sus propias páginas web, sin dejar a un lado la programación habitual que sigue siendo la principal fuente de ingresos al vender espacios publicitarios. Y es que aunque la industria esté migrando poco a poco, la realidad es que la televisión tiene un alcance global extremadamente enorme y que ninguna industria, por mucho que crezca, logrará competir con ella en un futuro cercano. Y es que programas como MasterChef o La Ley y el Orden siguen atrayendo a cientos de millones de espectadores cada año. Y asimismo sucede con grandes cadenas de noticias, las cuales, a pesar de que a día de hoy muchísima gente se informa a través de las redes sociales, siguen manteniendo muchísimo público el cual confía en lo que se muestra. Formatos solo disponibles en la televisión, como los late night shows o de charlas de entretenimiento, siguen siendo solo posibles en televisión debido al público objetivo. Se espera que poco a poco, durante los próximos años, cada vez más formatos y programas sigan en curso, cambiando lentamente para adaptarse a Internet. Pero mientras eso suceda, aún quedan muchos años de televisión tradicional. Si hablamos de los grandes olvidados de la industria audiovisual, tenemos a la radio. La radio es el segundo medio que más alcance tiene globalmente a día de hoy, tomando en cuenta de que aún quedan radios en algunas casas y que la mayoría de los automóviles cuentan con una. Nos podemos dar cuenta de cuán grande es en sí misma y cuán importante puede llegar a ser como método de comunicación, tomando en cuenta además que suele ser el método preferido por las personas para informarse, ya que aún a día de hoy mantienen una credibilidad que ni la televisión ni las redes sociales han logrado conseguir. Sobre todo en esta pandemia hemos visto un crecimiento de oyentes de radio debido a que la gente confía en lo que suelen escuchar de allí. También puede ser debido al uso del automóvil como método de transporte preferido por las personas después del cierre de aeropuertos, trenes y subterráneos. Decimos que la radio ha mutado mucho en su formato, ya que la antigua programación por horarios que tenía, donde prevalecían los informativos, han nacido distintos tipos de programas que a día de hoy se han adaptado más al streaming, transformándose en lo que hoy conocemos como podcast. Y es que el podcast no nació con la llegada de Spotify o eBooks, sino que en su momento los programas de radio de tertulia o de entrevistas empezaron a colocar las grabaciones de sus programas en páginas web para que pudiesen ser consultadas por el público que empezaba a utilizar Internet. De ahí en adelante empezaron a salir plataformas que hacían que el alojar contenido fuese cada vez más fácil y que además permitían que los dueños de estos programas pudieran hacer dinero con las visitas que conseguían. A día de hoy, YouTube y Spotify son los más grandes alojadores de la radio online, mientras que la radio tradicional, aunque sigue siendo escuchada por millones de personas, teme el auge de la tecnología de los automóviles que permiten la conexión a Internet para visualizar las dos plataformas anteriores, mostrándose como una barrera más para aquellos que todavía apuestan por el método antiguo de comunicación.